Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C401 La reunión. Capítulo 401 La reunión. Capitán Eren. Al ver al pequeño gigante salir de la habitación, los dos soldados vestidos de traje que esperaban atentos lanzaron un nítido saludo con visible disciplina militar. Al costado del pasillo, un médico y una enfermera se levantaron de un cómodo sofá. Señor Eren. Sus voces eran respetuosas y suaves. Habían venido a comprobar su salud diaria y a recoger datos sobre su mejoría, pero el momento era claramente malo para su trabajo. Eren devolvió primero el saludo y luego se volvió hacia el médico. Lo siento, necesito apresurarme a ir a una reunión. Si estás libre, ¿podrías ver cómo está mi hermana? Ella debería estar disponible ahora. Ah, claro, no te preocupes. El médico y la enfermera parecían un poco decepcionados, una breve sombra pasaba por sus rostros, pero no la dejaron ver. Su segunda tarea fue examinar también la salud de Mira. Eren no se quedó. Se giró y avanzó rápidamente por el largo pasillo hasta el ascensor del piso. Se deslizó hacia la cabina de espera y presionó el botón superior, el del nivel donde se encontraba la gran sala de reuniones. Las puertas de acero se cerraron con un sello limpio. El ascensor se elevó rápidamente, un leve zumbido llenó el pequeño espacio y, después de unos segundos, un suave pitido anunció la llegada. Capitán Eren. Esta vez, 4 soldados con uniformes tácticos de la STF lo saludaron, con el rostro quieto y profesional. Eren respondió saludando, un poco torpemente. Su tamaño y el gesto formal nunca estuvieron del todo sincronizados. Aunque se había adaptado a su nueva vida, encontrando verdadera alegría en evolucionar, manejar habilidades fantásticas y vagar por un vasto mundo nuevo, la formalidad del rango, el reconocimiento constante y la estricta etiqueta militar todavía llevarían tiempo antes de que se sintieran naturales. Pasó por la primera línea de seguridad. Más adelante, cada soldado que conocía ofrecía un saludo y él respondía a cada uno por turno, un ritmo tranquilo de reconocimiento que lo seguía por el pasillo. Finalmente, llegó a una puerta enorme, donde 2 soldados estacionados tomaron las manijas y tiraron, abriéndole el camino. Entró en una habitación muy luminosa. La iluminación había sido cuidadosamente diseñada para imitar la luz natural del exterior, medida y equilibrada para que ningún resplandor picara los ojos. El suelo estaba cubierto de pared a pared con una alfombra burdeos limpia y lujosa, de color rico y relajante. Las paredes y el techo estaban acabados con una arquitectura sencilla y nada cansina, una elegancia intencionada y discreta que mantenía la mente despejada. En el centro había una gran mesa ovalada con exactamente 34 cómodas sillas cubiertas de cuero dispuestas en estilo geométrico. La habitación no estaba vacía. Cuando Eren entró, se encontró con los ojos de 31 personas sentadas en sus sillas, inclinó la cabeza con una mirada avergonzada y dijo, «Lo siento, creo que llego un poco tarde». Entre los presentes se encontraban ejecutivos de alto nivel como Henry Bates y 12 administradores municipales que ya estaban sentados alrededor de la mesa. También estuvieron presentes figuras clave de STF y players, entre ellas Selina y Víctor. Después de ofrecer sus disculpas en la tranquilidad de la habitación, se trasladó a su casa y encontró su asiento cerca de Selina y Víctor. Era un poco más grande que los demás, claramente hecho para adaptarse a su talla, y su cuero estaba acolchado y reforzado. ¿Cómo está la salud de tu hermana? Tan pronto como Eren se sentó, Selina preguntó con una suave sonrisa. Sus ojos profundos, de color púrpura nocturno, lo estudiaban como si pudieran ver todos los pequeños secretos detrás de por qué llegaba tarde. Jaja, ella es muy buena y sigue mejorando. Incluso empezó a cocinar. Eren respondió con una risa cálida y sincera, y el sonido alivió parte de la formalidad de la sala. Desde su otro lado llegó la voz de Víctor, lo suficientemente baja como para no poder sostenerla. Oye. Los ojos rojo carmesí de Víctor, brillantes como 2 pequeños orbes de color sangre, se fijaron en Eren con intensidad. Se inclinó hacia cerca, con cuidado de no dejar que su susurro llegara a los demás.
Pensé que estabas con el comandante RHYS. ¿Dónde está él? Los ojos de Eren se abrieron de inmediato. Se puso de pie de nuevo, repentino y disculpado, y levantó la mano hacia el aire vacío detrás de él. Al momento siguiente, apareció RHYS, con su cuerpo todavía dentro del exoesqueleto y un ceño fruncido profundo visible en su rostro. Chico, ve a tu hermana todo lo que quieras, pero la próxima vez, libérame primero. El tono seco de su voz dejó en claro que no era la primera vez que Eren lo olvidaba en el santuario. Lo siento, tendré más cuidado la próxima vez, dijo Eren sinceramente, rascándose la línea del cabello mientras veía a RHYS salir del exoesqueleto con suavidad de memoria muscular, encontrar su silla y sentarse en silencio. Con los dos últimos sentados, solo una silla a la cabeza de la mesa ovalada permaneció vacía. Se instaló un suave silencio mientras todos esperaban en silencio al hombre que había. Los llamé aquí. Oye, ¿estamos esperando a Adir? Eren, sin saber quién había organizado la reunión, se inclinó hacia Víctor y le preguntó en un susurro. No era la primera vez que se reunían así, pero ver todos los asientos llenos era nuevo. Parecía que todos habían dejado sus deberes para asistir. Por supuesto, no exactamente todos. Dalin Ravencourt y Evangeline Ravencourt, y el resto de los jugadores, no estuvieron presentes. Su estatus aún no era lo suficientemente alto para un encuentro de este tipo. Parece que sí. Víctor sonrió y añadió, siento que estamos a punto de entrar en guerra o algo así. La última vez que Adir llamó a tanta gente, y más aún, fue para declarar su futuro. Ahora bien, al convocar así al consejo recién creado, tenía que haber un peso y un significado reales detrás de ello. Después de un largo y uniforme silencio, las puertas de la sala de reuniones se abrieron de nuevo. Todas las miradas se dirigieron hacia la figura que entraba por el pasillo. Oh hombre, ya daba miedo, y ahora míralo, murmuró Víctor con una pequeña sonrisa complacida, extrañamente orgulloso por alguna razón. Para muchos presentes, fue la primera vez que vieron la nueva aparición de Adir. La piel gris ceniza, el cabello más oscuro y dos ojos carmesí ardientes lo hacían parecer completamente no humano ahora, una presencia que llenaba la habitación con una presencia alienígena. Se ve bien. Eren asintió, sin mostrar sorpresa, su tono se relajó y... aceptando. Selina no hizo comentarios sobre el nuevo look. Su mirada, firme como siempre, descansaba sobre él como siempre lo había hecho. Sin decir palabra, Adir cruzó la habitación hasta su asiento, se detuvo antes de sentarse y dejó que sus ojos pasaran brevemente sobre cada rostro en la mesa, tomando la medida de él. Habitación antes de hablar. En primer lugar, permítanme agradecerles a todos por responder a mi llamada. Las palabras se asentaron sobre la mesa y fueron recibidas con miradas suaves y aprobatorias, una agudización colectiva de la disposición. Intentaré ser breve, ya que no tenemos mucho tiempo, pero primero necesito estar informado sobre algunos acontecimientos dentro del más allá. Los ojos de Adir se dirigieron a Eren y luego a la mirada tranquila de RHYS. Supongo que ya has llegado al Belari. ¿Región? Adir ya sabía que, después de solicitar apoyo, el consejo recién creado había decidido enviar a Eren y RHYS a su lado. Al escuchar la pregunta, RHYS se mantuvo tranquilo. Sus ojos se movieron sobre Adir con una evaluación aguda, asimilando cada cambio físico, y luego respondió. No hace mucho que llegamos. Incluso tuvimos un conflicto con, como se llamaba, sí, esos paraguas. Estaban tratando de secuestrar a nuestros investigadores y a una niña de cabello rubio, así que pateamos traseros. La manera de ser de RHYS podría resultar confusa. Tenía el aire disciplinado de un soldado que informaba a lo largo de la cadena, pero su habitual calma, casi despreocupada facilidad, aún coloreaba su postura y sus palabras. Las dos partes se encontraban de una manera que parecía extrañamente natural. Nadie cuestionó sus modales. Lo que importaba era quién era y su eficacia. Era, con diferencia, el mejor comandante de la sala, un hombre que podía dirigir un ejército. Ya veo. Adir sonrió, satisfecho con lo que escuchó. Luego volvió a preguntar. Su rostro se volvió más serio, una clara intención detrás del carmesí de sus ojos. ¿Puedes informarme cuál es nuestra fuerza militar actual dentro del más allá?
con esa pregunta, empezó a tomar forma en la mente de todos un entendimiento sobre la verdadera razón por la que los había llamado. La habitación cambió de inmediato y toda la mesa se tensó, esperando lo que vendría después. Contacto 2. Jugador impío C402 Nuevos desarrollos. Capítulo 402 Nuevos desarrollos. La pregunta atrajo ligeramente las comisuras de los labios de RHYS hacia arriba mientras su mano instintivamente se dirigía a su cintura, donde guardaban sus cuchillos ocultos, sintiendo la comodidad familiar del viejo acero bajo su palma. Actualmente hemos terminado de transferir 100 agentes del STF al Beyond. Es nuestro límite por ahora, dada la limitada energía de que disponemos. Su tono era tranquilo, con un tono cansado debido a los largos turnos y los recursos limitados. Debido a que cada transferencia se realizaba a través de un santuario de jugadores y consumía una energía considerable, la sede de jugadores incluso había abierto un nuevo departamento solo para esa tarea, para lograr la mayor eficiencia al menor costo, con filas de monitores que rastreaban el uso y las pérdidas. RHYS continuó con el mismo comportamiento. Entre ellos, 50 están reforzados con exoesqueletos y armas de nueva generación, lo que los hace iguales en potencia a los practicantes de primer rango del mundo, actualmente incluso un poco más poderosos. Esa fue la observación personal de RHYS. Contra un practicante de rango 2, sabía que su tecnología y los soldados mutantes de segunda generación todavía eran considerablemente más débiles en los encuentros 1 contra 1. También desplegamos un total de 6 aerodeslizadores con nuevas armas y sistemas de radar integrados. Aunque por alguna razón el sistema de comunicación no funciona tan bien, solo funciona a distancias cortas y, para distancias largas, solo podemos enviar señales a corto plazo. Aún así es bastante útil. La comunicación era una de las cosas más importantes en el más allá, especialmente para una estructura militar como la de ellos, por lo que añadió la información a medida que avanzaba. Uno de los aerodeslizadores se encuentra actualmente en la región de Velari, conmigo y el capitán Eren a bordo. Los otros 5 operan actualmente en Pactolf, a solo 2 horas de la región de Velari. Adira asintió, reconociendo el informe, especialmente las distancias de los aerodeslizadores, ya que eran los principales vehículos militares allí, mientras archivaba los números en su mente para los tiempos y rutas de respuesta. También estaba muy satisfecho con su trabajo, ya que transferir tanto ejército al más allá sin llamar la atención de los practicantes locales había sido un logro increíble llevado a cabo de manera silenciosa y según lo previsto. Los humanos ya estaban invadiendo el mundo alienígena bajo las narices de los nativos, lo que por sí solo mostraba cuán estratégicos y bien planificados operaban RHYS y los demás. Luego, Adir volvió su mirada hacia Selina y le preguntó, ¿qué pasa con los jugadores? Mientras Reese era el comandante de STF, Selina fue delegada como comandante de jugadores, lo que la convirtió en la persona adecuada para dar esa parte del informe, y la atención se centró en ella. Selina se levantó tranquilamente de su asiento y comenzó a dar su informe con la profesionalidad de una empresaria. Actualmente tenemos 18 jugadores activos en Pactol y áreas cercanas, incluidos yo, el capitán Víctor y Eren. En total, 5 son practicantes de rango 3 y el resto son de rango 2 y su entrega fue precisa y directa. El recuento total fue el mismo que antes de que comenzaran las operaciones de unificación, lo que significó que ningún jugador había muerto desde entonces, un claro positivo. Además de eso, que 5 jugadores ya estuvieran en el rango 3 fue un progreso increíble en sí mismo, especialmente porque el reino Velari, nativo desde hace mucho tiempo de la región exterior, solo tenía 2 practicantes de rango 3, lo que significa que los humanos ya los habían superado en rango. Además, sumamos a nuestras filas a los exjugadores fallecidos recientemente, que actualmente suman 216. Aunque ya han perdido su sistema y el derecho a ser practicantes, elegimos a aquellos que lograron aumentar sus estadísticas a ciertos niveles y seleccionamos a los talentosos, dijo, firme y segura de sí misma, asegurándose de que se entendieran los criterios. Incluso los demás, incluidos los 12 administradores de la ciudad, la miraron con aprobación, ya que había sido sugerencia y plan de la propia Selina llamar a esos jugadores fallidos a sus filas. Cuando se lanzó el juego por primera vez, había miles, incluso millones, de jugadores que comenzaron a jugar, pero la mayoría murió el primer día, un colapso que vació las filas rápidamente. Aparte de ellos, hubo un 1% que logró sobrevivir un día más,
demostrando que su talento natural para adaptarse y sobrevivir era un nivel superior al de la mayoría, los que se adaptan rápidamente y siguen moviéndose. Y el 0,5% de ellos estaban en otra liga, ya que no solo lograron sobrevivir en esas condiciones, sino que también lograron encontrar cristales de energía y aumentaron sus estadísticas, haciéndolos especiales incluso entre ellos, un pequeño grupo con ganancias comprobadas. Ignorarlos, a los ojos de Selina, era un desperdicio de potencial. Con su sugerencia al consejo, los llamaron nuevamente a la sede de jugadores y comenzaron el entrenamiento STF necesario. Ese entrenamiento los convirtió en una unidad especial, especializada en adaptabilidad y supervivencia, ahora bajo el mando de Selina, construida para terrenos inestables. Además, gracias a que antes habían aumentado su capacidad energética, ahora pueden, incluso sin ser practicantes, utilizar chispas de rango 1 en pequeña medida. El efecto fue limitado pero real. Al escuchar eso, una silenciosa sorpresa se grabó en el rostro de Adir. Eso es interesante. Su mirada se dirigió entonces hacia un hombre considerablemente mayor, de pelo corto blanco como la nieve y barba rapada, que vestía un abrigo de investigador blanco. ¿Tienes alguna explicación científica para esto? El hombre, jefe del departamento de investigación, levantó lentamente su viejo cuerpo de la silla y habló en un tono lento y reflexivo. Es un poco pronto para dar una explicación científica definitiva, pero durante nuestra investigación, es posible que hayamos encontrado algo sobre la energía dentro de los cristales de energía y la energía en la atmósfera del más allá, que es la misma que la energía de los practicantes, lo que les permite usar las habilidades de Sparks. Lo que pensamos es que los jugadores que consumieron cristales de energía antes de morir y perder sus sistemas todavía llevan restos de esta energía dentro de sus cuerpos y han mutado de alguna manera, haciendo que sus cuerpos sean como contenedores que pueden contener energía en un cierto nivel y usarla cuando lo deseen. Su redacción fue cuidadosa y exacto. El interés de Adir despertó al escuchar esto. Al ver que el investigador principal tenía más que decir pero dudaba por el tiempo, dijo: «Continúa, por favor». El anciano, al oír el permiso, se puso más enérgico al comenzar a explicar sus hallazgos. Como dije, aún es pronto para dar un resultado final, pero estamos cerca de comprender cómo funciona este tipo de energía extraña y de encontrar una forma adecuada de controlarla. Especialmente gracias a su nueva muestra, el cristal de sinergia, señor Adir, podríamos lograr un gran avance en esta investigación en unos días. Actualmente estamos trabajando en un nuevo suero de mutación, al que llamamos Generación 2. 1, para crear mutantes. Si tenemos éxito, podremos empezar a crear nuevos humanos con el poder de manejar esta energía y utilizar Sparks como verdaderos practicantes. El investigador hizo una pausa por un minuto y luego agregó con más entusiasmo. Y en el mejor de los casos, incluso podemos encontrar una manera de convertir a las personas en verdaderos practicantes. Sus ojos se iluminaron de expectativa. Esta vez no fue solo Adir quien se sorprendió. Todos en la sala parecían bastante sorprendidos y el estado de ánimo mejoró. Hasta ahora, lo único que podía darles la oportunidad de convertirse en practicantes eran los cascos de juego producidos por el científico loco, pero ahora decían que podrían encontrar una manera de replicar eso y darle otra oportunidad a las personas de convertirse en practicantes, un segundo camino hacia el mismo objetivo. Contacto 2. Jugador impío C403. Déjame solo con el capítulo 403. Déjame solitarlo. Incluso en el más allá, donde se originan los practicantes, convertirse en uno es como una lotería, un sorteo hecho bajo estrellas frías y antiguos campos de entrenamiento, y si está en su destino, podrían convertirse en uno en su vida, y la mayoría nunca lo alcanzará. Ahora bien, con esta tecnología y estos hallazgos, los humanos claramente se estaban preparando para ir en contra de ese destino, y a Adir le gustó bastante la idea, dejándola como un plan que valía la pena seguir. Gracias por tu arduo trabajo. No tengo ninguna duda de que alcanzarán los resultados deseados, dijo Adir al investigador principal, y también agradeció a Selina, RHYS y otros por su arduo trabajo y estudios detallados. Los informes fueron incluso mejores de lo que esperaba. Su desarrollo no solo fue increíblemente rápido, sino que también se dirigió en una dirección casi sin errores. Ahora, después de escuchar todo lo que quería oír, Adir comenzó el tema principal que quería plantear. Actualmente estoy en camino desde el mercado al reino Velari. Hizo una pausa para asegurarse de que la atención de todos estuviera sobre él y luego continuó. No estoy solo.
Vengo con otras razas y tengo una alianza para una misión conjunta con todo el poder de los Lunari y los Goratim incluidos. Las personas que lo oyeron decir esos dos nombres respiraron profundamente mientras su concentración se agudizaba a otro grado. Todos ellos ya conocían las razas y la estructura de toda la región exterior, y sabiendo eso, también eran conscientes de quién gobernaba actualmente en la cima de la cadena en todo el lugar, una jerarquía grabada en cada mapa e informe que mantenían. Que Adir hiciera una alianza con esas dos carreras principales fue, en sí mismo, incluso más digno de lo que todo el cuartel general de jugadores había logrado hasta ahora. Un hombre solitario y sin apoyo externo había superado a un mundo entero, una historia legendaria hecha realidad ante sus ojos. Pero esta fue también la razón por la que eligieron a Adir como punta de lanza y se volvieron dependientes de su liderazgo en primer lugar. Querían que alguien les mostrara el camino en medio de este caos, y antes incluso de darse cuenta, el hombre que eligieron ya había trazado ese camino ante ellos. Lo único que les quedaba era caminar detrás de él. Muchas manos levantan los muros, un solo plano forma la ciudad, murmuró Henry Bates. Sus manos se curvaron en puños mientras miraba atentamente a quien había diseñado ese plano. Mi acuerdo con ellos es sitiar y hacer la guerra contra los Umbraen y luchar contra ellos con el propósito de borrar por completo su presencia de la región exterior. Adir finalmente manifestó su intención y plan, y luego agregó la parte que los impactaría a continuación. Pero para esta misión no quiero usar su ayuda, y mi intención al traerlos es que sean espectadores, no que sean uno de los grupos. Los administradores de la ciudad, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, finalmente parecieron volver a la vida cuando uno de ellos alzó su voz anciana y sabia. ¿Quieres decir que quieres llevar a cabo esta guerra solo con nuestro propio poder? Al parecer entendió la intención detrás de esto, pero parecía dudar de algunos detalles y se formó un fino pliegue entre sus cejas. Para expresar esos detalles importantes, otro administrador de la ciudad preguntó, ¿cree que nuestro poder actual es suficiente para enfrentar una de las carreras más importantes de la región exterior? Debes saber que los Umbraen son conocidos como los más fuertes, incluso entre las otras dos razas principales. La duda era evidente, ya que no había forma de que pudieran vencer a un practicante de rango 4 titulado con su poder actual, así como a los otros 3 practicantes de rango 4 y a muchos practicantes de rango 3 que se sabía que estaban por debajo de ellos, un conteo que hizo que la sala se sintiera más cerrada. Entiendo sus dudas, pero es esencial para los planes que tengo en mente, que actualmente no tenemos tiempo de discutir, dijo Adir, y luego continuó, manteniendo el ritmo recortado y controlado. Los Umbraen tienen 3 practicantes de rango 4, y confiaré en Leora Vero para que los enfrente, ya que ahora también es una practicante titulada. Adir lanzó otra bomba casualmente, dejándola aterrizar y siguiendo adelante mientras ignoraba sus rostros conmocionados. En cuanto al rango 3 y los rangos inferiores, creo que puedes trabajar con los practicantes de Velari para eliminarlos, y supongo que nuestro poder sería suficiente para eso. Escaneó los rostros para obtener la respuesta que quería, leyendo confianza y preparación. Selina se puso de pie para responder, creo que tenemos suficiente poder para eso. Entonces RHYS también se puso de pie. No hay problema por mi parte. Parecía casi ansioso por la guerra que se avecinaba. Cuando ambos estuvieron de acuerdo y mostraron confianza, la sala volvió a quedar en silencio hasta que Henry Bates planteó un problema aún mayor. ¿Qué pasa con su líder, ese jinete dragón? Es un practicante titulado y actualmente el más fuerte que existe, si mi información no es errónea. La atención de todos se centró nuevamente en la solución que sugeriría Adir. Si utilizara a los líderes Lunari y Goratim, esos dos practicantes titulados fácilmente irían contra Sebrak, pero como no quería su participación en esta guerra, tenía que tener un mejor plan en mente. Y, por supuesto, Adir tenía un plan especial para eso, uno que nunca habrían esperado o imaginado, y habló con una sonrisa tranquila, la calma de una decisión. Ya hecho. No te preocupes por él. Lo manejaré yo mismo. La declaración de Adir dejó a todos un nivel más en shock, incluso más que su alianza con las otras dos principales razas. ¿Estás diciendo que ya has alcanzado el nivel de poder de un practicante de rango titulado? Preguntó otro administrador de la ciudad, al que todavía le resulta difícil creer. Manteniendo altas expectativas. Todavía no podían medir el verdadero poder de un practicante de rango 4, ya que ninguno de ellos había visto uno en combate. Aún así,
tuvieron una idea aproximada a partir de informes y cuentas de segunda mano. Aunque Pactol también tenía profesionales de rango 4, desempeñaban funciones de gestión, figuras decorativas que mantenían el equilibrio y el orden y mantenían en funcionamiento las puertas de Midlands. Su autoridad existía para estabilizarse, no para atacar. ¿Poder de un practicante titulado? Adi repitió la pregunta como un murmullo, dándose unos segundos para pensar, y luego respondió honestamente. Todavía estoy en el puesto 3, todavía un poco lejos de alcanzar el puesto 4, pero con algo de estrategia y la combinación de mis Sparks de puesto 4 que tengo en la mano, creo que puedo ser un buen rival para Zebrak. Aunque la producción de daño puro de Adir no fue muy alta, especialmente contra un oponente de Netherpath, su construcción de defensa y evasión fue suficiente para cambiar la ecuación. Su habilidad innata le permitía esquivar cualquier ataque y luego rebobinar su cuerpo 3 segundos. Por otra parte, su habilidad Citadel Spark transfirió el daño entrante. Juntos crearon un bucle que borró los mejores esfuerzos del enemigo y lo hizo sentir casi invencible, incluso contra Zebrak. Al menos podía contenerlo y entretenerlo mientras los demás sitiaban la ciudad. Y derribó a los demás practicantes, comprando las actas que deciden. Resultados. Por supuesto, sin duda, primero necesitaba luchar contra él para demostrar que su estrategia funcionaría. Contacto 2. Jugador impidió prioridades del C404 capítulo 404 prioridades. Espera, ¿dijiste Spark de rango 4? Henry Bates frunció el ceño y se inclinó, con los ojos entrecerrados. ¿Escuché eso bien? Uno de los administradores de la ciudad habló antes que nadie. No Spark. Chispas. Lo dijo en plural. Tiene más de uno. El silencio presionó sobre la mesa como un peso. En una región donde tener una sola chispa de rango 4 le valió un título y el tipo de respeto que podría mover ejércitos inmortales, la idea de 2 atravesó la habitación. La duda desapareció, primero para sorprender, luego para algo más cálido. El orgullo se elevó en sus rasgos, suavizando las mandíbulas e iluminando los ojos a medida que cada mirada regresaba a Adir. Dejó que el momento respirara. Luego miró el delgado dispositivo de muñeca que tenía en el brazo, observó cómo la pálida pantalla avanzaba y lo adaptó al ritmo constante que mantenía en su cabeza. A partir de ahora, configure sus temporizadores. En 3 horas, ten todas las fuerzas listas en el reino Velari. Levantó la barbilla y se encontró con cada par de ojos por turno. Que esta guerra presagie la raza humana. RHYS Graves, con su exoesqueleto envuelto firmemente alrededor de su cuerpo como una armadura ajustada, se movía a través de los largos pasillos del cuartel general del jugador. Las placas de aleación mate bebían a la luz, solo un brillo tenue y frío trazaba cada curva y junta. Sus pasos eran silenciosos, los servos sintonizaban con tanta precisión que incluso el suave zumbido del metal sobre el metal desaparecía, una prueba clara de que el traje fue construido tanto para el sigilo como para la potencia. En lo alto, las tiras del techo arrojaban una corriente constante de luz blanca fría, que se reflejaba en el piso pulido y extendía las sombras a lo largo de las paredes. Los ojos gris humo de RHYS permanecieron encerrados en el otro extremo del pasillo, su expresión era ilegible al pasar junto a los guardias uniformados por la STF. Se mantuvieron más rectos ante su aproximación, saludando con gran disciplina, pero él no devolvió el gesto. Su mente estaba en otra parte, atraída hacia adentro, preocupada por pensamientos más pesados. La ambición de ese chico es mayor de lo que pensaba, murmuró en voz baja, con la voz lo suficientemente baja como para ser tragada por el zumbido del pasillo. Sus pensamientos se remontaron a la reunión que había terminado no hace mucho tiempo, la que selló el siguiente paso de la humanidad con una declaración de guerra contra una raza alienígena. Cuando RHYS vio a Adir por primera vez, lo tomó por el mismo tipo que él, un hombre de sangre fría y manos firmes. Una mente retorcida que encontraba placer en la rutina del sufrimiento y en la tranquilidad de una vida que se desvanecía. Ahora lo veía de otra manera. RHYS no pudo decir si Adir había cambiado o siempre había sido así, pero la escala de sus planes era mayor que el rostro que mostraba. ¿No es eso bueno?, preguntó Eren, siguiendo el ritmo a su lado.
Su piel de bronce metálico captó la luz del pasillo y la envió de regreso con tenues destellos a través de su mandíbula y nudillos. Su expresión se agudizó cuando añadió, ¿no es esto lo que? ¿Qué queremos todos de todos modos? RHYS sonrió ante eso. Lo es. Somos una raza que arde por la conquista y por un crecimiento que nunca termina. ¿Cómo puedo decir que no es bueno? No se trataba solo de ser humano. Todos tenían una razón para forjar un lugar en el más allá. Para RHYS, podría ser el sueño de batallas que nunca terminaron realmente. Para Eren, era un hogar tranquilo para su hermana, una vida llena de buenos recuerdos. Para los 12 administradores de la ciudad, tal vez fue la forma del futuro más amplio de la humanidad. Pero para Adir, RHYS aún no podía comprender que alimentaba su fuego. Pensándolo bien, solo se dio cuenta de que había llegado a la puerta de Eren cuando los 2 soldados apostados se pusieron firmes y sus nítidos saludos lo atrajeron hacia sí mismo. Él los reconoció y luego miró a Eren. Está bien, hazlo. No quiero ensuciar tu habitación con este metal polvoriento, dijo, deteniéndose antes del umbral. Sabía que la hermana de Eren todavía se estaba recuperando y fue lo suficientemente considerado como para no contaminar su espacio vital con su exoesqueleto no estéril. Gracias, respondió Eren en voz baja. La guardia le tocó la cara mientras levantaba una mano. RHYS y el exoesqueleto se borraron del pasillo y desaparecieron en su santuario. A continuación, colocó la palma de su mano sobre el sensor situado encima del marco. El panel pulsó una vez, la cerradura se deslizó y la puerta se abrió. Hermano, gritó Mira tan pronto como vio su alto cuerpo agacharse por la puerta. Ella estaba acostada cómodamente en el sofá, con su postura relajada pero cuidadosa. A su lado, un médico y una enfermera levantaron la vista de sus pastillas e instrumentos. Ambos se levantaron de sus heces y lo saludaron con respeto y profesionalidad. Calor. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Cruzó la habitación con un brillo fácil en su voz. Antes de que Mira pudiera responder, el médico revisó las notas en su mano y respondió con voz tranquila y clara. La señorita Mira se está recuperando bien. Se han reemplazado las células residuales de la enfermedad hereditaria y se ha reparado o eliminado el tejido dañado. A partir de aquí, necesita principalmente tiempo para que su cuerpo se adapte al nuevo sistema. Durante este periodo, debe comer generosamente. Su cuerpo necesita nutrientes adicionales a medida que se adapta. También tiene que mantener un horario de sueño regular. Es tan importante como la comida. Mira le dio una pequeña sonrisa culpable a su lista mientras Eren dejaba escapar un suspiro. ¿Escuchaste al médico, verdad? Su mayor problema ahora no era la enfermedad sino su obstinada costumbre, negarse a comer hasta que su hermano regresara y permanecer despierta hasta que ella lo viera a salvo. Los días de Eren estuvieron llenos de asuntos del otro mundo, y una agenda limpia era un lujo que no tenía. Ese mismo trastorno también se había infiltrado en la rutina de Mira. Sí, escucharé, dijo, haciendo una promesa que nunca cumpliría, luego la esperanza iluminó su rostro mientras preguntaba, ¿tienes hambre? ¿Quieres que ponga la mesa? Su esperanza se desvaneció ante su respuesta. Lo siento, no tengo tiempo. Necesito regresar al más allá inmediatamente. Su sonrisa flaqueó, luego se estabilizó nuevamente, serena y valiente. Ella sabía que cada uno tenía sus propias prioridades. Está bien. Mantendré la comida caliente si regresas pronto. Gracias. Eren colocó su mano ancha sobre su pequeña cabeza y la alisó. Cabello una vez. Miró al médico y a la enfermera. Ella está confiada a ti. Luego cruzó a la cápsula del juego y se instaló dentro, dejando que la tapa se sellara mientras su conciencia se deslizaba hacia el otro mundo. Mira miró la gran cápsula de color blanco puro anclada en la esquina como un monumento dormido por un rato. Su sonrisa permaneció en su lugar, ligera y cuidadosa, pero en lo profundo de sus ojos verde pálido, un pequeño dolor brilló y coloreó lentamente él. Sombra debajo. ¿Crees que el mundo es tan bueno como siempre lo describe mi hermano? Ella preguntó suavemente, mirando al médico y a la enfermera que estaban a su lado. Respondieron sin dudarlo, llenos de convicción. Por supuesto.
Es mágico. Un mundo con tantos misterios por descubrir. Para ellos, era mucho mejor que su Tierra, marcada por la guerra nuclear. Pero para Mira, el mundo perfecto no era un planeta más grande ni un entorno fantástico. Sus prioridades eran diferentes. ¿Crees que algún día tendré alguna manera de caminar por esas tierras con mi hermano? Preguntó, dejando esas prioridades claras y directas. Contacto 2. Jugador impío C405 La transformación de Liora Capítulo 405 La transformación de Liora. Bajo el cielo nocturno, el sol monocromático y ardiente proyectaba una luz pálida que captaba a una criatura tan vasta y elegante que parecía nadar entre las nubes, con su cuerpo plateado imitando a una luna. La ballena plateada, conocida por su velocidad a pesar de su enorme cuerpo, se movía lentamente esta noche. No parecía tener prisa, se desplazaba como si estuviera caminando tranquilamente. Los pasajeros llenaron su inmensa parte trasera y en la parte delantera destacaban 4 figuras. Silverlight Zephyr estaba en primera línea, de espaldas a la cabeza de la ballena, con los ojos en el horizonte como si estuviera hundido en un pensamiento profundo. Un poco detrás de él, un ogro estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Era difícil saber si estaba dormido o en profunda meditación. Un poco a su lado estaba Leora Viro. Su cuerpo pequeño y musculoso daba la impresión de una montaña compacta. Sin embargo, a pesar de esa impresión, la conmoción y la incredulidad en su rostro la hicieron parecer más como una niña a la que le entregaron un regalo caro por su compromiso. Esto es. Su mirada se dirigió primero al rostro del hombre y luego al pequeño cristal azul que descansaba en la palma que se le extendía. Su voz vaciló. ¿Estás seguro que quieres darme esto? Ella sabía exactamente lo que Adir le estaba ofreciendo. El cristal de sinergia. Lo sabía solo por los libros y por las historias de segunda mano que había escuchado de sus compañeros. Nunca había tenido la oportunidad de ver uno directamente, y mucho menos consumirlo. Pero ahora había uno delante de ella y le pedían que lo tomara y lo usara. Esto no es solo raro, es extremadamente raro e invaluable, dijo, levantando la cabeza nuevamente para encontrarse con los ojos carmesí de Adir, sin duda tocando su voz. Lo sabes, ¿verdad? Al ver su duda e incredulidad, Adir sonrió levemente. Estoy consciente. No te preocupes. Tómalo. Piensa en ello como un regalo mío por aceptarme en tu reino y verme como uno de ustedes. Sus palabras fueron amables y persuasivas, pero no suficientes, por lo que añadió una razón más firme. Pronto pelearás contra 3 practicantes de rango 4. Eres fuerte, seguro, pero lo que necesitamos ahora no es simplemente ser más fuertes. Necesitamos que domines a tus enemigos. Poco antes, mientras el cuerpo del lado tierra de Adir celebraba una reunión en el cuartel general del jugador, su cuerpo del lado más allá hablaba aquí con los nativos. Cuando dijo que quería enfrentarse a los Umbrain con su propia fuerza y que solo quería el apoyo de Velari, Sepan y Trogar lo miraron con dudas y escepticismo, confundidos por su elección. Al principio intentaron protestar y hacerle cambiar de opinión, diciendo que Umbrain y Sebrak no eran enemigos que se pudieran subestimar. Entonces oyeron que planeaba pedir un pequeño apoyo a su propia familia, y cerraron la boca y aceptaron sin decir palabra. Lo que Adir les dijo fue que traería algunos ayudantes, enfatizando que era solo una fuerza pequeña, apenas suficiente para ser llamadas sirvientas o sirvientas. Aún así, esa promesa fue suficiente para que los 2 gobernantes estuvieran ansiosos por ver cómo lucirían y qué tipo de poder tenían en sus manos. Liora no fue una excepción. Estaba aún más emocionada que los otros 2 gobernantes de ver lo que sus antepasados tenían para ofrecer a su pequeña imaginación. Está bien entonces. Finalmente, su pequeña mano extendió la mano y tomó el cristal azul. Le dio una segunda mirada larga, estudiando cada detalle, y se preguntó cómo este pequeño cristal, no más que una gota de lluvia endurecida, pronto se convertiría en la piedra angular de su camino evolutivo. Antes de llevárselo a la boca, levantó la cabeza para preguntar una última vez. ¿Estás seguro, verdad? No hay vuelta atrás. Adir se rió de nuevo al ver lo indecisa que estaba. Adelante. Disfrútalo. No le preocupaba perder un cristal de sinergia como este, fue más una inversión que una pérdida. Había obtenido un total de 5 cristales de las pruebas de la Torre de Worth.
Él mismo había consumido uno, le había dado una a los investigadores de la Tierra y ahora le estaba dando una a Liora. Eso dejó 2 en sus manos, más que suficiente por ahora. No consumiría otro todavía, ya que necesitaba subir hasta el puesto 4 para que volviera a ser efectivo. Adir recordó los cambios emocionales y las corrientes de carácter que siguieron al consumo, algo que había que soportar. La primera dosis había ido bien, los recuerdos e instintos de sus Sparks no chocaban con su naturaleza, solo agudizaban los bordes de sus emociones. Con un fuerte autocontrol, los efectos se mantuvieron manejables. Aún así, la siguiente dosis esperaría hasta el rango 4, con la mente preparada para el impacto. Totalmente convencida por fin, los ojos de Liora se iluminaron. Sin dudarlo más, se metió el cristal en la boca y se lo tragó entero. Luego se sentó con las piernas cruzadas, esperando que llegaran los cambios. Adir la vigilaba de cerca. Para un practicante de rango 4, tomarlo tendría efectos más pronunciados que para un practicante de rango 3, y quería ver cada detalle. Con sus propios ojos. Pronto, los cambios comenzaron a notarse en ella, llamando inmediatamente la atención de los demás. Sepan sintió una onda de energía desconocida acumulándose en su espalda y se giró para mirar la pequeña silueta, con las cejas tejiendo con profunda concentración. Los ojos de Trogar se abrieron de par en par cuando lo sacaron abruptamente de la meditación profunda, tratando de comprender lo que estaba sucediendo dentro del recién titulado practicante. Cuerpo. Más atrás, los jinetes de menor rango de la ballena de plata dirigieron sus miradas hacia ella, atrapados por una sensación desconocida que les hizo humedecer la espalda. Con sudor y sus corazones latiendo. Incluso la ballena plateada se agitó por un momento, como si estuviera inquieta por la energía que subía y se acumulaba a lo largo de su columna vertebral. Bajo toda esa atención, Liora permaneció en silencio y tranquila, con los ojos cerrados, completamente concentrada, decidida a devorar cada parte de las mejoras que estaba a punto de realizar. Recibir. Su naturaleza ya era de sangre caliente y directa, con un toque de ingenuidad que provenía de ser Velari. Ahora, bajo los efectos de las chispas que había utilizado hasta el momento para sus pasos de evolución, sus rasgos comenzaron a cambiar. Sus delgadas cejas se juntaron, las comisuras de sus labios se apretaron y comenzó un borde de molestia, muy parecido a la ira. Para mostrar. Adir, más interesada en los cambios de carácter y emocionales que en los físicos, notó el cambio en su expresión y comenzó a pensar. ¿Lo haría su mentalidad? ¿En realidad convertirse en el de un gorila? Él sabía que la chispa que ella usó para su tercera evolución, Gorilla Jack de rango 3, y la que estaba preparada para su cuarta, de la misma familia y llamada Catnip, eran conocidas por sus personalidades de mal carácter y por ser chispas territoriales. La fusión con sus instintos y recuerdos clave seguramente produciría un cambio brusco, cambiándola considerablemente. El alcance quedaría claro solo después de que completara la transformación por completo y probara cuánto podía soportar. Pronto, más allá de la mentalidad, Adir también notó los cambios físicos y lo divirtieron bastante. Lenta pero seguramente, se formó una cresta de carne nueva en la hendidura entre sus nalgas, una clara señal de que estaba empezando a transformarse en un mono, literalmente. Contacto, 2. Jugador impío C406 Nueva tarjeta Trump Capítulo 406 Nueva tarjeta Trump. Silverlight Sepan, al ver la cola en crecimiento, lo entendió de inmediato. Ha consumido un cristal de sinergia, pensó, reconociéndolo como uno de los botines que Talira y otros habían tomado del dominio legado. Sus ojos se dirigieron a Adir y se dio cuenta de que Adir debía tener más de un cristal de sinergia, y uno de ellos ahora descansaba en el estómago de Liora. Estupendo, ¿verdad? La voz de Soulforge Throgar lo alcanzó mientras el ogro reconstruía la misma historia corta. Él le da un recurso extraordinario a alguien con tanta naturalidad. Ese mismo objeto había sido la clave que despertó completamente el linaje mayor de Brock Gord al materializar su segunda cabeza, por lo que su valor para la raza Goratim estaba fuera de medida. Era el tipo de recurso por el que intercambiarían cualquier cosa. Sepan miró brevemente al ogro sentado y captó un toque de melancolía en su rostro, luego apartó la mirada sin hacer comentarios. Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras los pensamientos que habían mantenido dentro finalmente se filtraban. Pero nada de esto llegó a Liora, ya que ella ya estaba en la cima de su transformación. Una cola,
gruesa de pelaje marrón oscuro y de casi 1 metro de largo, ya le había atravesado los pantalones y se había soltado, azotando como un látigo. Las débiles cicatrices que habían salpicado su piel bronceada se hicieron más pronunciadas. El corte más obvio cruzó una ceja, añadiendo otra capa de intimidación a su rostro ya áspero. Adir observó las nuevas marcas y se dio cuenta de que no eran cicatrices de batalla comunes y corrientes, las líneas estaban demasiado deliberadas y colocadas de manera uniforme para ser restos de peleas. Eran marcas hereditarias de las chispas que había tomado, signos de evolución que se leían como marcas de nacimiento en lugar de heridas, ligeramente elevadas y un tono más profundas que su piel bronceada natural. Su estructura muscular se hizo más firme y definida. Las líneas de su cuerpo se llenaron hasta que se vio notablemente más fuerte, los hombros y los muslos se tensaron con una masa limpia y funcional. Su pecho se hinchó otro grado, dejando a los espectadores preguntándose cómo podría crecer más, y la tela se tensó por un momento a medida que el cambio se asentaba. Los caninos superiores se alargaban debajo de sus labios, sus puntas empujaban hacia afuera y le daban a su rostro un aspecto más feroz. Los puntos eran brevemente visibles cada vez que su respiración le abría la boca. Mientras todas las miradas seguían los cambios, una sola pregunta cruzó por muchas mentes: ¿su altura también aumentaría o el poder se calmaría sin alterar su estatura? Cuando la transformación pasó su punto máximo y comenzó a disminuir, sintieron una breve oleada de decepción. Su altura no había cambiado, ni siquiera 1 centímetro. Incluso un recurso de alto potencial como el cristal de sinergia no podría anular la tenaz genética de los Velaryon y su baja estatura. Cuando las ondas de energía y los cambios de carne finalmente cesaron por completo, abrió los párpados lentamente, revelando 2 iris amarillos con hendiduras negras dentro de los ojos. Esto fue más intenso de lo que esperaba. Levantó las manos para inspeccionar las nuevas modificaciones. Flexionó los dedos, se puso de pie y saltó unas cuantas veces. Luego se giró y revisó su espalda, probando la cola recién desarrollada, balanceándola hacia la izquierda y hacia la derecha como si estuviera midiendo si podía usarse como arma. «Hermana, ¿estás loca?». Mirela apareció a su lado, regañando en tono agudo mientras extendía una prenda y vestía rápidamente a Liora. «Estás moviendo tu trasero desnudo para que todos lo vean». «No puedo creer esto». Mirela, visiblemente enojada, frunció el ceño mientras colocaba la ropa sobre la nueva cola y trataba de no dar a los espectadores ningún destello accidental. ¿A quién le importa? Liora se rió, genuinamente divertida, pero aún así dejó que su hermana se pusiera la prenda. En cualquier caso, nadie se detuvo a admirar su cuerpo. Lo único en lo que pensaban era en lo fuerte que se había vuelto. Liora, la agitadora terrestre, felicitaciones. Sepan dio un paso adelante y ofreció elogios tranquilos y mesurados. Tu poder ahora se encuentra en la cúspide de la región exterior, añadió Trogar con su propia brusquedad. ¿En serio? Liora levantó la cabeza y se rió, complacida por los elogios. ¿Quieres ver lo poderoso que me he vuelto? Ella preguntó, sonriendo mientras su cuerpo de repente comenzaba a hincharse en altura y masa y un pelaje oscuro brotaba sobre su piel. Al verla usar sus habilidades para adoptar toda su forma de simio gigante, Sepan se movió para interrumpir. Detener. Ella todavía estaba de pie sobre la cabeza de la ballena de plata. Si hubiera completado la transformación gigante allí, podría haber dañado el Rank 4 Sparky. Puso en peligro a todos. Afortunadamente, alguien más detuvo su intento imprudente antes de que ganara peso. Mirela le dio una fuerte palmada en la cabeza, con voz áspera. Te rasgarás la ropa. Otra vez. Para esto. Liora aburrida frunció el ceño, mostrando su decepción mientras su cuerpo se encogía a su tamaño anterior. Luego miró a Adir y su rostro se suavizó hasta convertirse en gratitud. Gracias. Usaré este poder para aplastar a esos bastardos y hacer que Sebrak maldiga al que lo aburrió, dijo con feroz sinceridad. Adir se rió entre dientes. No lo dudo. Pudo ver que sus palabras eran serias y coincidían con el cambio en su carácter. Estaba impaciente por probar su nueva fuerza. Déjala entre enemigos y se convertiría en un arma de matanza ambulante sin dudarlo. No solo aumentó su fuerza, sino que su mentalidad también se alineó con el arma en la que se había convertido su cuerpo. Con su nueva carta de triunfo preparada, Adir miró hacia el horizonte,
donde empezaban a aparecer pequeñas estructuras, largos muros de piedra, y dentro de ellos la arquitectura Velari iluminada por pequeñas luces que daban vida a la noche, acercándose cada vez más a su visión. Y un poco más allá de los muros del reino, sus ojos mejorados resaltaban una pequeña zona iluminada por antorchas donde muchos trabajadores de Velari todavía estaban ocupados en el área minera, con sus siluetas moviéndose constantemente bajo la luz tenue y parpadeante. Aunque no vio ningún aerodeslizador ni a los soldados de la STF que había ordenado que estuvieran a su lado, sabía que estaban a solo un comando de distancia de su cuerpo del lado de la Tierra. Con todo en su lugar, su plan de borrar el reino Umbraen y establecer un reino humano se acercaba cada momento que pasaba. Por supuesto, sin ningún percance invisible pareciera arrojarle una piedra en el camino. Como era un mundo con tantas incógnitas, nunca se sabía cuándo ni dónde uno lo haría. Aparecer. Contacto, 2. Jugador impío C407 saludo capítulo 407 saludo. Ya casi es la hora. Él llegará pronto. Eren, mirando al cielo nocturno, intentó detectar cualquier cosa que se acercara a través de la gruesa capa de nubes portadoras de lluvia, débilmente iluminadas por la extraña luz del sol. Habían pasado casi 3 horas desde que él y RHYS regresaron al más allá y se unieron a los dos investigadores. Aparte de esos dos, no había nada visible del ejército humano alrededor, ya que Adir no quería que llamaran la atención innecesariamente antes de que comenzaran su asalto a los Umbraen. Incluso los dos investigadores, el Dr. Beyla e Isolde, no fueron informados sobre el verdadero plan. Todavía creían que RHYS y Eren fueron asignados solo para protegerlos y ayudar a transportar el equipo de minería. Señor Eren, ¿cuándo podremos conseguir nuestro equipo? Cuanto antes empecemos, antes podremos empezar a extraer los cristales de energía, preguntó Beyla con un tono agudo y con impaciencia. Eren hizo una pausa por un segundo y su mirada se dirigió a RHYS, esperando que respondiera. Disculpe la demora, señorita, pero su equipo tendrá que esperar un poco más, respondió RHYS, sin mentir, solo ocultando la imagen completa. Tenemos escasez de recursos de transferencia y tenemos dificultades para mantener la línea de suministro actual. El cuartel general del jugador ya había gastado una enorme cantidad de cristales de energía solo para transferir el equipo y la fuerza militar necesarios para la próxima guerra. Habían excedido su presupuesto, lo que les obligó a posponer otros proyectos por ahora. Lo que quedaba en sus tiendas ya había sido distribuido entre los jugadores, para que pudieran usar sus habilidades Spark libremente y sin interrupciones. Ahora, su única esperanza era obtener valiosos beneficios del reino Umbraen para recargar sus reservas de energía casi agotadas. De repente, Eren se acercó a RHYS y bajó la voz a un susurro. ¿Crees que podemos conseguir los recursos de otros practicantes matándolos? El tono informal en el que habló de matar no fue la parte impactante, fue la idea en sí, tomar los recursos de un practicante e incluso las chispas que guardaban dentro de su santuario. Habían matado a otros practicantes varias veces, incluso habían tomado los cuerpos de Umbraens y ya los habían enviado a los investigadores, pero no había información sobre cómo abrir sus santuarios y tomar lo que había dentro en sus manos. Ni siquiera sabían si era posible o no. RHYS lo miró de lado, levantando una ceja antes de suspirar. Tú mismo eres un practicante. ¿Por qué me preguntas? Ah, cierto. Eren se enderezó y se dio cuenta de lo ingenua que sonaba la pregunta. Se quedó en silencio, pensando profundamente, pero su concentración se rompió cuando algo le llamó la atención en el cielo oscuro. Comandante RHYS, ¿ve eso? Entrecerró los ojos ante un pequeño destello que parecía volverse más brillante y acercarse. ¿Ves qué? RHYS intentó seguir su mirada, pero sus ojos mutantes de segunda generación no eran tan agudos como los de Eren. Afortunadamente, su exoesqueleto acudió en su ayuda. Un compartimento metálico en la nuca se abrió y un semiauricular se desplegó hacia arriba, bloqueándose sobre su cabeza con un silbido mecánico bajo. Miró el panel que el casco proyectaba sobre su visión y activó el sistema de aumento. El mundo se acercó y, después de algunos ajustes, finalmente localizó la débil chispa plateada que Eren había visto. Cuando lo amplió a otro nivel, la forma se volvió clara. ¿Una ballena voladora, eh? ¿En qué tipo de historia fantástica estoy?
Murmuró con una breve risa mientras el casco se retraía, doblándose cuidadosamente hacia el compartimento metálico detrás de su cuello. Se volvió hacia Eren. Parece que Adir y sus nuevos compañeros se acercan en una ballena voladora. Eren parpadeó, momentáneamente sorprendido. Adir no les había dicho cómo ni con qué tipo de transporte llegaría, pero la revelación no lo sorprendió tanto como a RHYS. Como jugador que ejercía poderes que desafiaban la razón y una mente de Eren más joven y adaptable, aceptaba lo imposible más fácilmente. Además, ambos sabían lo que significaba la ballena de plata que se acercaba. Incluso si no habían conocido a Silverlight Zephyr en persona, sabían muy bien quién era y cómo era su rank for Spark. No tenían ninguna duda de que la criatura entrante no era un enemigo. Con esa tranquilidad, observaron cómo la mota plateada se deslizaba cada vez más cerca, creciendo con cada latido del corazón hasta que su enorme contorno tomó forma ante sus ojos. Luego se acercó lo suficiente como para que incluso la visión humana ordinaria pudiera distinguirlo. ¿Qué es eso? Beyla e Isolda, que estaban cerca del lugar de excavación dando órdenes y observando el trabajo, corrieron hacia Eren y RHYS, apuntando hacia el cielo con ojos anchos y alarmados. No era la primera vez que veían un Spark de rango 4, pero su pánico se debió exactamente a eso. La última vez que se encontraron con uno, había sido el jinete del dragón Sebrak, y apenas habían escapado de la muerte. No te preocupes. No están aquí como enemigos. Adir viene, dijo Eren, con la voz tranquila pero lo suficientemente firme como para estabilizar a los temblorosos investigadores. Dr. Beyla e Isolda quedaron desconcertadas por un momento y se concentraron en el enorme cuerpo que se hacía más grande a su vista con cada segundo que pasaba. Pensaron que ya tenían suficiente para sorprender a los demás investigadores con sus historias, pero ahora se dieron cuenta de que lo que se acercaba sería el plato principal, convirtiendo todo hasta el momento en meros aperitivos. La gente de Belari también detuvo lo que estaban haciendo, todos esperaron y observaron, listos para saludar a los que llegaban a la cima del Rank 4 Spark, con los corazones tensos y pesados mientras las herramientas colgaban inactivas a sus lados y el susurro de las voces se desvanecía. El silencio que se va asentando lentamente. Luego, bajo la mirada de todos, la ballena plateada comenzó a descender, disminuyendo su velocidad hasta flotar justo por encima del suelo, el aire ondeando bajo su masa y el polvo deslizándose hacia afuera en pequeños anillos. Después de eso, las 4 figuras, incluido Adir, descendieron de la cabeza de la ballena como mensajeros que llegaban para anunciar la paz, con sus botas tocando la tierra en suaves pasos mientras el brillo de la ballena las enmarcaba en un halo pálido. ¿Estamos haciendo esto ahora? Eren preguntó, haciendo una pausa y mirando a RHYS. RHYS suspiró, dudó un segundo y luego asintió. Sí, vamos. Entonces una leve sonrisa se coló entre su enojo mientras añadía, no olvides la palabra que te dije. Tú. Eren reconoció con un breve movimiento de cabeza, y los dos avanzaron rápidamente hasta que se pararon frente a las 4 figuras, quienes los miraron con interés. Luego, directamente frente a Adir, los dos se arrodillaron, inclinaron la cabeza y hablaron en voz alta y enérgica para que todos pudieran escuchar. Saludamos al joven maestro Elcraft. Liora, Sepan y Trogar miraron a los dos con clara sorpresa, especialmente a RHYS en su exoesqueleto, tratando de darle sentido al tipo de armadura que era. Mientras tanto, Adir sonrió tranquilamente y pensó, este anciano sabe cómo arruinar un momento. La diversión nunca llegó a su postura, que se mantuvo serena y formal. Su plan, explicado en la reunión en la Tierra, había sido interpretar al joven tarjeta de maestro, que hacía creer a los nativos que provenía de una familia poderosa, en la que el STF y otros jugadores eran simplemente los sirvientes elegidos por su familia. El título era simplemente una herramienta para establecer expectativas y asegurar la cooperación. Pero, Elcraft, nunca fue parte de ese plan, fue la broma privada de RHYS, un gesto que agregó al teatro para sentirse un poco mejor mientras hacía una reverencia. Cabeza. Contacto, 2. Jugador impío C408 Ejército del Hombre Capítulo 408 Ejército del Hombre. ¿Son ellos los partidarios que mencionaste? Silverlight Zephyr entrecerró los ojos y estudió las 2 figuras arrodilladas.
Eren parecía muy fuerte y estaba claro que era un practicante de rango 3. RHYS, sin embargo, no emitió ninguna onda, nada que sepan pudiera usar para adivinar el poder del hombre. A pesar del intimidante exoesqueleto que envolvía su cuerpo, RHYS se sentía como cualquier mortal a sus ojos. Adir se dio cuenta de que esto difícilmente impresionaría más allá de un destello de sorpresa, por lo que se preparó para revelar el acto principal. Él asintió y dijo, sí, son parte de ello, y volvió sus ojos hacia las nubes. Siguiendo su mirada, Liora, Sepan y Trogar levantaron la cabeza hacia el cielo vacío, donde nubes oscuras colgaban como una pesada cortina. No había nada que ver excepto la promesa de lluvia. Entonces lo sintieron. Una presión en el aire, débil al principio, como el aliento de una tormenta que se acerca. Un zumbido bajo surgió de las nubes y cobró fuerza, extendiéndose por la tierra como el gruñido de un monstruo. En el instante siguiente, el zumbido se convirtió en trueno y luego, en lugar de relámpagos, 6 colosales formas de metal negro atravesaron el banco de nubes, descendiendo como vastos ataúdes de acero. Sus cascos eran opacos y sin vida, salvo por estrechas costuras de luces indicadoras que pulsaban a un ritmo lento y deliberado. De ellos no surgió ningún rastro de vida, solo la fría quietud del metal forjado, y ese vacío mecánico profundizó el asombro de los 3 practicantes titulados. Los aerodeslizadores se fueron hundiendo uno a uno hasta fijarse a una altura precisa sobre el suelo. Mantuvieron la formación con certeza mecánica, reflejando el equilibrio constante de la ballena de plata. La diferencia residía en su número y en el rugido estratificado de los motores que presionaban el pecho y hacían temblar los huesos, una fuerte marea metálica que hacía que la noche pareciera más pequeña y peligrosa. Un silbido cortó el ruido del motor. Las puertas laterales se abrieron a lo largo de líneas ocultas y las rampas se desplegaron con suave confianza hidráulica. Desde cada casco, luces blancas cobraban vida, proyectando barras limpias sobre la tierra seca y el brillo de las piedras esparcidas. Boots llegó a esos bares en el momento perfecto. Víctor emergió primero, seguido por Selina, Dalin y Evangeline. Otros jugadores fluyeron detrás de ellos, cada uno llevando el peso del aura del practicante, con el poder del rango 3 y el rango 2 asentándose sobre el campo. Luego llegó la siguiente ola. 50 soldados con exoesqueletos pesados avanzaron en filas pareadas, placas de armadura captando el tenue resplandor del cielo y articulaciones servos susurrando al borde del oído. La armadura parecía construida para sobrevivir al trabajo brutal, con pebeteros reforzados, grebas acanaladas y viseras de casco que ardían con estrechas rendijas de luz. Detrás de ellos, más figuras salían con oscuros uniformes de la STF, armas listas, cada una de ellas con cascos tácticos negros que le sellaban la cara, agudizando su apariencia letal en otro grado. Ni un paso flaqueó ni una mirada se desvió, toda la línea se movió en un barrido perfecto. Líneas formadas y bloqueadas con una sinergia casi dolorosa. Cada paso aterrizaba al mismo ritmo, besando el talón y los dedos de los pies en un solo sonido que rodaba por el campo como una línea de batería. Las manos encontraron el mismo ángulo en el mismo segundo. Las bozales de los rifles se ajustaron a la misma inclinación. Las espaldas se enderezaron hasta que todo el cuerpo de tropas pareció depender de una columna invisible. Con la suave brisa, dobladillos y correas uniformes se levantaban en la misma respiración lenta, como si el viento mismo hubiera sido entrenado. Aunque los practicantes titulados todavía no sentían rastro de energía en sus cuerpos, la disciplina que tenían ante sí tenía más peso que cualquier grito de poder. La forma en que giraban la cabeza como uno solo para comprobar el espaciamiento, la forma en que los 2 dedos de un líder de escuadrón se levantaban y cada columna se ajustaba con el grosor de una palma, la forma en que las filas exteriores abrían un corredor sin romper la cadencia. No era simplemente que hubieran peleado antes. Fue que habían luchado juntos, una y otra vez, y aprendieron a moverse como si el miedo y la duda se hubieran disipado y solo quedara su deseo de luchar. Cuando la formación estuvo completa, se dispuso un ejército compacto ante Adir y los 3 practicantes titulados, salió una sola figura. Selina se movió a lo largo de la línea del frente, el suelo le daba un suave crujido debajo de las botas. Sus ojos de color púrpura intenso brillaban como 2 lunas, y su cabello suelto de medianoche se levantaba y caía en el aire de la tarde. Con su uniforme negro, parecía hecha para la guerra, una orgullosa valquiria en el campo.
Hizo una pausa ante Adir con la barbilla levantada, sus ojos encontrándose y estableciendo una breve tensión en el aire, y luego, en un turno silencioso, el acero de su columna se suavizó hasta convertirse en gracia cuando se arrodilló y se inclinó. Saludo al joven maestro. Un latido más tarde, el sonido llegó desde detrás de ella. Cada jugador y cada soldado cayeron juntos. La armadura golpeó la tierra en un choque que duró toda la noche y rebotó en las rocas como un tambor de guerra. Las palabras siguieron como una sola voz, baja y final: saludamos al joven maestro. Esto. Liora y los demás contemplaron la ceremonia que nunca habían presenciado antes. No fue la pura fuerza lo que los inquietó. Era el orden que había en él. Todos ellos comandaban ejércitos en sus propios reinos. Incluso el reino Velari tenía caballeros conocidos por su entrenamiento y disciplina. Sin embargo, lo que vieron aquí fue en otro nivel completamente diferente. Incluso Sefán, que gobernaba un reino de guerreros amantes de la guerra, no encontró palabras preparadas. Por primera vez sintió que lo que había llamado ejércitos eran bocetos de entrenamiento junto a esta obra terminada. Estos soldados se movían como un solo cuerpo, cada hombre y cada mujer una extremidad respondiendo al mismo pensamiento. Adir, al ver sus reacciones y expresiones, se sintió satisfecho mientras dejaba reposar el silencio por un latido más largo, luego dirigió su mirada sobre las filas y habló en un tono del comandante. Mantente tranquilo. El ejército se levantó de un suspiro, las placas del exoesqueleto hacían clic mientras las chaquetas STF se acomodaban, los pechos se levantaban, los ojos se nivelaban y los rifles bajaban a un ángulo seguro. La forma de la formación se mantuvo firme, tranquila pero lista para apretarse en una sola palabra. Así que este es el pequeño apoyo que llamaste. Impresionante. Sepan finalmente sonrió mientras hablaba, con la admiración clara en su voz. Era exactamente el tipo de ejército que querría en su reino. Bueno, esto es lo que se me permite llamar desde mis sirvientes personales en él. Momento, dijo Adir casualmente, como si esto fuera solo una fracción de su fuerza. Cuando en verdad era todo lo que podía reunir de la tierra. De todos modos, las palabras aterrizaron donde debían, lo suficiente como para hacerles plantear una pregunta crucial: si se tratara solo de una pequeña fuerza de sus asistentes personales, ¿cómo sería su ejército principal y qué tipo de poder tenía? ¿Mantenimiento familiar? Por supuesto, esas eran preguntas que permanecerían sin respuesta por el momento. Ser. Si me disculpan, me gustaría discutir nuestros próximos pasos con ellos, dijo Adir a los dos practicantes titulados. Después de que asintieron en señal de entendimiento, condujo a Liora y su ejército personal a una zona tranquila y apartada para finalizar sus planes. La noche aún no había terminado y él quería aprovecharla. Contacto, 2. Jugador impío C409 Sacrificio Capítulo 409 Sacrificio. Entre las dos escarpadas montañas, un enorme palacio con una arquitectura oscura y melancólica se aferraba a la roca, como si fuera un tramo de mampostería que unía dos fortalezas naturales. Las luces brillaban intensamente en filas de ventanas y a lo largo de los balcones, estables y limpias contra la noche. Desde lejos, parecían ojos vigilantes, dejando claro, incluso a la hora más profunda, que los residentes que estaban dentro aún no se habían rendido a dormir. Dentro de la vasta sala del trono, los practicantes llenaban el espacio en líneas disciplinadas. La mayoría eran de rango 3, su presencia constante pero contenida. Sin embargo, la mirada se dirigió a las tres figuras del frente, cuyas auras respiraban a su alrededor como calor sobre Black Marrow, la firma de la fuerza de rango 4 demasiado clara para pasarla por alto. Todos arrodillados sobre un suelo de obsidiana oscuro como un espejo, alineados hacia un único punto. Con la cabeza inclinada y las manos quietas, ofrecieron un respeto sin palabras al alto trono. El aire de la cámara contenía el olor seco del incienso extinguido y del aceite calentado. El único sonido era el suave crepitar de las llamas a lo largo de las paredes. 327 años. La figura en el trono de metal y hueso abrió sus labios de color rojo sangre y sus ojos oscuros como el abismo recorrieron las filas arrodilladas. ¿Alguien puede decirme qué significa ese número? La postura de Sebrak se mantuvo relajada, su sien se inclinó hacia su puño y la calma en su voz contrastaba con el peso de la sala.
La respuesta surgió antes de que el eco de su pregunta se desvaneciera en las oscuras paredes de granito. El número de años que tú, gran jinete del dragón, has gobernado estas tierras y este reino. La respuesta era correcta, pero el rostro de Sebrak se tensó y las comisuras de su boca se inclinaron hacia abajo mientras una leve ira bordeaba su voz. Y es la primera vez en todo ese tiempo que me siento avergonzado de esta manera. Las filas arrodilladas temblaron cuando la intención asesina los invadió, una presión que pareció espesar el aire contra su piel. Mi señor. Los 3 practicantes de rango 4 intentaron calmar a su soberano con excusas aceptables, pero sus bocas se cerraron casi de inmediato. Silencio. Sebrak se enderezó en el trono, su voz resonó a través de la cámara y las antorchas a lo largo de las paredes parpadearon en su aliento. Habéis caminado por estas tierras bajo mi nombre durante 327 años, con la cabeza en alto y el pecho lleno de orgullo. Bajó las escaleras, elegante y sin prisas, y cada caída de bota hacía un ligero chasquido sobre la piedra. Te di poder. Te di honor. Te permití gobernar. Se movió entre las filas, la decepción se apoderó de su rostro como una sombra que no se levantaba. Usaste mi nombre para asustar a tus enemigos. Te apoyabas en mi autoridad cada vez que necesitabas ajustar cuentas personales. Sus palabras se volvieron más duras a medida que su intención asesina presionaba como un peso, rozando los huesos y el aliento. No fue solo la amenaza de sus intenciones lo que hizo temblar sus corazones. Era la verdad en cada palabra. El reino Umbraen era fuerte. Su gente era fuerte. Sus practicantes eran fuertes. Sin embargo, todo ello recaía sobre los hombros de un solo hombre. Un hombre había sido suficiente para gobernar una región durante siglos. ¿Y qué he recibido a cambio? La voz de Sebrak se deslizó hacia una exhalación cansada. Perdí a mi nieto, el único heredero a mi trono. Perdí de la nada el honor que construí con mis propias manos. Se detuvo y su mirada volvió a recorrer la cámara, deteniéndose en cada cabeza inclinada. El dolor se apoderó de sus rasgos, la ira anterior se quemó hasta convertirse en una fría brasa. Levantó la mano y murmuró, no como discurso sino como decreto, y ahora estoy perdiendo todo mi reino. Las palabras se asentaron como un sello, e inmediatamente los practicantes arrodillados sintieron una fuerza invisible que sujetaba sus cuerpos, presionándolos contra el suelo oscuro. La presión los aplanó donde se arrodillaron. Incluso los de rango 4 sintieron un ascenso impactante desde lo más profundo de su ser, un pánico que sus fuerzas no pudieron responder. Mi señor, esto. Intentaron formarse preguntas, pero el suelo bebió el sonido. Las voces se apagaron y desaparecieron, como si la piedra misma se las hubiera tragado. Lentamente, la cámara se llenó con la música quebradiza del hueso bajo tensión. La sangre brotó y se deslizó de los ojos, la boca y la nariz, trazando líneas rojas a través de la piedra negra. Al final lucharon, invocando chispas y habilidades para resistir, pero el poder que floreció murió en el instante en que apareció, arrastrado por una corriente que parecía arrastrarlo todo por su garganta. Sebrak observó sin moverse, con el dolor constante en sus ojos mientras la vida los abandonaba uno por uno. Nosotros, los Umbraens, nacemos con la merecida arrogancia que nos otorgó la diosa Aetheris. Nacemos fuertes. Gobernamos sin arrepentimiento. Morimos solo para renacer. La sangre acumulada comenzó a arrastrarse con un olor metálico, formando finos arroyos que buscaban el centro del pasillo hasta que un espejo oscuro se extendió por el suelo. Cuando el último practicante, incluso los de rango 4, dieron un último suspiro y la última gota de sangre huyó de sus cuerpos, el suelo comenzó a zumbar, una nota baja y de hierro, mientras débiles y distantes gritos parecían elevarse desde debajo de la piedra, un coro mayor que el número que había caído hoy. Cuando toda la sangre se reunió en un solo punto, grueso y ancho como un estanque, Sebrak levantó la mano y una gran forma surgió en el corazón de la habitación. El dragón negro levantó su enorme cabeza, con las escamas raspando el techo con una escofina abrasiva. Desplegó 2 alas coriáceas para que cupiera su volumen dentro del pasillo, y sus 4 patas cayeron sobre cadáveres frágiles, aplastándolos hasta convertirlos en cáscaras y arrojando sangre en abanicos oscuros a través de su armadura de escamas. Grark. El dragón soltó un rugido alto y desgarrador.
El sonido sacudió no solo la habitación sino todo el reino. Mientras tanto, la sangre a sus pies trepaba por sus extremidades formando hilos ramificados, curvándose y uniéndose como venas por todo el cuerpo. Hoy perdí a mi pueblo y a mi reino, pero no desesperéis. Te veré renacer más fuerte que antes. El dolor de Sebrak se redujo a una sombría satisfacción mientras veía al dragón beber el poder de la sangre. /N, hola. Solo quedan 3 horas en el mes y estamos a solo 100 entradas del top 10 en el Banking Golden Ticket. Quizás, solo quizás, un milagro. Contacto, 2. Jugador impío C410 apostando todo capítulo 410 apostando todo. La sangre atravesó las escamas del dragón negro, oscureciéndolas desde obsidiana hasta un rojo húmedo y magullado. Corrientes eléctricas se arrastraban desde su boca y sus ojos, de un azul agrietado al principio, luego sombreando hacia un carmesí ardiente que salaba el aire con el tenue sabor a hierro de la sangre. Esto no es suficiente. Sebrak levantó ambas manos. La cámara respondió con gritos finos y fantasmales que surgían de la piedra como vapor. Habló de nuevo y su voz se escuchó como un rito. Sin destrucción no hay renacimiento. Los gritos se profundizaron hasta convertirse en un único grito andrajoso que creció hasta atravesar los muros del palacio y huir hacia la noche. Entre las dos montañas, donde el palacio colgaba como un puente, el grito corría por los acantilados y se derramaba por sus flancos. Se deslizó por las calles dormidas de las colinas, cruzó puertas que habían sido cerradas con llave para pasar la noche y se filtró en las casas de Umbrain como una corriente de aire fría que no se podía detener. ¿Qué es ese sonido? Un Umbrain de mediana edad abrió la ventana y se inclinó hacia la noche, tratando de ver quién podía estar gritando a esa hora. Sin embargo, nunca encontró la fuente, pero la fuente lo encontró a él. ¡Ah! Su rostro se tensó como si una mano se cerrara a su alrededor. Se agarró la cabeza con ambas manos y trató de enjaular el ruido con las palmas de las manos, pero el grito atravesó sus débiles dedos. La sangre brotó de sus oídos y ojos. Primero las cuentas, luego las convertimos en hilos. Le resbaló la piel pálida y enfermiza y luego salió a la fuerza a través de los poros como si lo ordenaran desde adentro. Sus costillas se agrietaron y el aliento se enganchó en su garganta hasta que su cuerpo ya no pudo soportarlo. Luego vino la ruptura, una detonación húmeda y violenta que destrozó la piel y astilló el hueso. En un instante, el hombre dejó de existir. Sus restos pintaron las paredes en una flor carmesí que goteaba y pulsaba como algo aún vivo. La sangre no se quedó quieta. Se reunió y se arrastró, luego pasó por encima del umbral, bajó por el muro exterior y entró en la calle de piedra vacía. Allí se unió a otros arroyos carmesí que se derramaban desde las ventanas cercanas, fusionándose en una sola marea que se arrastraba a través de los adoquines. Cada riachuelo se movía con un propósito inquietante, deslizándose sobre una piedra y uniéndose antes de fluir hacia adelante, como si obedeciera una invocación silenciosa, atraído por algo que llamaba desde lo profundo de las montañas. En todas partes del reino, desde cocinas y dormitorios hasta callejones y salas de trabajo, dondequiera que llegaba el grito, los cuerpos de Umbrain comenzaban a gotear por sus costuras más débiles, narices, encías y las comisuras de los ojos. El goteo se espesó hasta que los órganos se hundieron y, uno por uno, cada cuerpo se rompió bajo una presión que nadie podía ver. A los pocos segundos de que el grito cruzara la primera línea del tejado, miles de personas ya habían caído. Siguieron más con cada latido del corazón. Las calles quedaron ahogadas en rojo, como después de un aguacero, pero la inundación se negó a obedecer a la gravedad. Se deslizaba cuesta arriba por escalones tallados, trepaba paredes con velos trenzados y giraba en las esquinas, todo ello fluyendo hacia un único destino. En lo alto, el palacio entre las dos montañas se alzaba como un diente negro colocado en la noche. Cada camino de sangre se inclinaba hacia él, y cada canalón se derramaba hacia arriba en sus patios colgantes. En el interior, las escamas del dragón negro ardían de un rojo más intenso, el aire todavía estaba salado de hierro y las manos levantadas de Sebrak no temblaban. El grito siguió alimentándolo y la ciudad respondió, casa por casa, hasta que lo único que quedó moviéndose en la oscuridad fue sangre. Las escamas del dragón negro finalmente se habían profundizado hasta convertirse en un carmesí brillante, y su aura superó el rango 4,
subiendo más alto con cada latido hasta que se deslizó completamente más allá de la percepción, como si hubiera cruzado a otro nivel que ningún mortal podía sentir. Pero a medida que ese poder creció, también lo hizo la destrucción. El palacio comenzó a temblar violentamente. Las fracturas atravesaron el suelo de obsidiana y se arrastraron por las antiguas paredes como venas de fatalidad que se extendían. Todo vale la pena, murmuró Sebrak, impasible ante la ruina que lo rodeaba. Él sabía que esto sucedería. El palacio nunca fue verdaderamente un palacio. Era un tesoro, una antigua reliquia desenterrada por su abuelo, el gobernante antes que él, y posteriormente estudiada por su padre. Ese tesoro poseía una propiedad divina, podía elevar una chispa al siguiente nivel usando la sangre de otros. El precio, sin embargo, fue catastrófico. La reliquia exigía una cantidad imposible de sangre, suficiente para secar un reino entero. Por eso ni su padre ni su abuelo se atrevieron jamás a utilizarlo, se negaron a sacrificar a su propio pueblo. Y aún así, su poder tenía otro defecto. La chispa que mejoró no trascendería completamente su rango actual al rango 5, y la reliquia en sí se desmoronaría después de un uso, reducida a polvo y perdida para siempre. Pero para Sebrak eso fue suficiente. Ya había perdido a su nieto y el rostro que una vez protegió tan ferozmente. Perder a su pueblo no significaba nada ahora, no si le otorgaba una fuerza igual a la que le habían quitado. Con este nuevo poder, reconstruiría tanto su honor como su reino de las cenizas, porque en un mundo como este, solo el poder realmente importaba. Algo anda mal aquí. Adir flotaba muy por encima de la capital de Umbrain, con sus alas blancas y negras extendiéndose contra la noche mientras sus ojos carmesí recorrían la ciudad. Abajo, las luces todavía ardían en las ventanas, las calles permanecían intactas y cada estructura permanecía como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Sin embargo, el silencio era ensordecedor, cargado del aroma metálico del hierro. Él conocía ese sentimiento y ese olor. Sus instintos le decían que toda la ciudad era una escena del crimen abandonada, como si innumerables víctimas hubieran caído en manos de un asesino en serie, pero sus ojos no encontraron nada. Consideró usar su mirada y presencia en conjunto para escanear toda el área y descubrir que se escondía debajo de esta tranquilidad inquietante. Pero él se contuvo. Si los usara ahora, Sebrak y los practicantes leales a él sentirían su aura instantáneamente, destruyendo cualquier posibilidad de un asalto sorpresa. ¿Qué estamos haciendo ahora? Liora preguntó a su lado, deslizándose sobre su nube pálida y brumosa. Su expresión reflejaba su malestar. Ella también había sentido algo profundamente mal. Adir no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo lateral de sus pantalones, sacó un transmisor y presionó el botón. «Selina, ¿me oyes?» Su voz atravesó la estática, áspera y distorsionada. Después de varios segundos de interferencia confusa, se escuchó una débil respuesta. «Sí. Hemos llegado a nuestras posiciones». «¿Algún pedido nuevo?» Los ojos de Adir se entrecerraron mientras miraba hacia abajo una vez más a la ciudad inmóvil. «Abortar la misión y dar marcha atrás. Nos estamos retirando». Static se tragó la línea otra vez. No hubo respuesta. «¿Me oyes?» Adir repitió con una voz más aguda. «Misión cancelada. Regresa al reino Velari y espera más órdenes». Todavía no tenía nada, solo el silbido hueco de la interferencia, como si algo invisible estuviera sofocando deliberadamente la señal. «¿Qué está pasando?» La voz de Liora se tensó a su lado y su nube se movió nerviosamente bajo sus pies. «No lo sé». Adir volvió a meter el transmisor en su bolsillo, su máscara tranquila, cediendo mientras sus cejas se juntaban. Luego tomó su decisión y dejó que su presencia se desplegara. Una leve vibración rodó durante la noche, doblando luces y sombras hasta que las calles quedaron cubiertas bajo su existencia. Pero lo sabremos muy pronto. Su presencia se extendió rápidamente, arrastrándose por los tejados y filtrándose a través de las ventanas, cubriendo las calles con un agarre invisible. Luego mezcló su mirada con ella. Toda la imagen del reino de Umbrain se derramó en su mente, profundizando el surco de sus cejas. «Parece que tenemos un problema», murmuró Adir mientras examinaba a los que aún viven. Visión jugando ante sus ojos.
No podía ver nada vivo dentro de la ciudad, ni almas, solo restos destrozados esparcidos por casas y calles. Lo extraño fue la ausencia de sangre, a pesar de los innumerables destrozados cuerpos, no quedaba ni una sola gota, como si una mente retorcida hubiera drenado cada onza antes de destrozarlos. Queriendo descubrir lo sucedido, extendió su presencia hacia él. Palacio enclavado entre dos montañas, confiado en que contenía las respuestas. Buscado. Pero en el momento en que su aura invisible tocó los muros del palacio, un dolor agudo le atravesó la cabeza y los ojos, obligándolo a retirarse. ¿Estás bien?, Liora preguntó, viéndolo de repente agarrarse la cabeza como si lo hubiera golpeado. Una migraña repentina. Después de unas cuantas respiraciones constantes, Adir habló. Hay algo dentro de ese palacio. Justo antes de que se rompiera el vínculo, su visión captó la formación de grietas en los muros del palacio, que se extendían rápidamente como si toda la estructura estuviera a punto de derrumbarse. Entonces sus sentidos se oscurecieron y su mente fue golpeada por una ola abrasadora de dolor. La conclusión fue clara. Todo lo que habitaba dentro de ese palacio era lo suficientemente poderoso como para bloquear incluso la vista de su linaje. ¿Quieres que vaya a comprobarlo? La voz de Liora transmitía una mezcla de preocupación y impaciencia. Había venido aquí ansiosa por probar su nuevo poder, y destrozar un palacio sonaba como un calentamiento perfecto. Contacto, tos.